que a través de su resurrección Él nos comprueba que tenemos vida eterna y estamos luchando, ¿verdad?, por vivir una vida que lo agrade, porque sabemos que eso es una realidad. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a continuar ahí en Juan capítulo 15 y vamos a concluir con los últimos versículos, que es del versículo 18 y hasta el 27. Más adelante vamos a llegar a detallar en el capítulo 19 y 20 su muerte, después su resurrección, y por eso hoy decidí continuar en el flujo que llevamos ahí en Juan, pero vamos a llegar a ese punto en donde vamos a ver a detalle pues todo lo que se celebra en esta semana. En los primeros versículos del capítulo 15 vimos cómo es que debemos estar unidos a Cristo. Se habló de que Jesucristo es la vid verdadera y cómo es que nosotros debemos de permanecer unidos a Él. Esta unión que debemos sostener con nuestro Señor pues nos da una característica muy especial, una característica en que somos llamados amigos de nuestro Señor. Él nos ha estado diciendo en los primeros versículos del capítulo 15 cómo es que debemos de permanecer en Él, permanecer en sus mandamientos, permanecer en su amor, y muestra, ¿verdad?, a través de todo Juan, cómo es que Él ha estado obedeciendo los mandamientos de su Padre al llevar la vida que llevó sobre la tierra. A nosotros, ¿verdad?, en esa primera parte, pues nos dijo: ya no les voy a llamar mis siervos, sino les voy a llamar amigos. Pero ser amigo de Cristo conlleva una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad cuesta trabajo llevarla mientras estamos sobre la tierra. Somos responsables de tener una relación íntima con el Señor. Debido a esta relación y como cuando nosotros estamos luchando por la justicia del Señor, por obedecer sus mandamientos, pues el mundo, ¿verdad?, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que no conoce al Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante porque ustedes saben que es muy difícil, los hay, pero es muy difícil encontrar a alguien que nos diga: no creo en Dios, no creo en nada. Sí los hay, pero son muy pocos. La mayor parte de la gente nos dice: creo en Dios, sí, pero muy poca gente se somete a Dios, muy poca gente se somete a los mandamientos que Él dio, y muy poca gente entiende que debe de vivir una vida que esté buscando agradar a Dios. Nosotros, cuando lo intentamos, porque recuerden que no somos perfectos, seguimos teniendo defectos, seguimos teniendo pues muestras de nuestra naturaleza caída y pecadora, el mundo no nos acepta. El mundo no acepta que nosotros le digamos: tienes que confiar en Cristo. El mundo no acepta que le digamos que si no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se va a ir al infierno. E incluso, ¿verdad?, llegan a decir: es que el infierno solo se creó para que nos asustaran y tuviéramos miedo. Y yo les pregunto: bueno, y si sabes para qué se creó el infierno, ¿por qué no te asustas y tienes miedo de él, no? El mundo no acepta que nosotros estemos en la lucha por la obediencia. Y ojo, no somos perfectos. Nosotros luchamos por obedecer a Dios, mientras que el mundo dice: pues todo el mundo es así. Pues todo el mundo comete errores. Pues no seré el primero que lo haga. Y tratan de justificar sus actos. Mientras que nosotros sabemos que un acto pecaminoso, un acto de desobediencia a Dios, tiene que ser confesado, tiene que ser traído a la presencia del Señor, confesarlo directamente a Él, ¿verdad?, sin ningún intermediario, y reconocer delante de Él que necesitamos que nos salve, que nos libre de esa naturaleza pecaminosa. Cuando el mundo nos rechaza, ¿verdad?, al buscar a Dios, el mundo ve nuestra lucha por la obediencia
y en lugar de decir, mira qué bien van buscando obedecer, nos aborrece. O sea, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros marcamos algo en lo que queremos obedecer a Dios, es como si acusáramos al mundo de lo que el mundo no está haciendo. Y nosotros tenemos que pasar por esta tierra y tenemos que estar dando testimonio, compartiendo el Evangelio, hablando de nuestro Dios y de lo que Él demanda de nosotros. Pero si nosotros no permanecemos unidos a Cristo, el paso por la tierra se nos dificulta más. A nosotros como creyentes, a nosotros como verdaderos hijos de Dios. Recuerden que el mundo piensa que todos son hijos de Dios, mientras que el Evangelio de Juan 1:12, nos dice que solo a aquellos que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Dios les da la potestad, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si nosotros no nos mantenemos unidos a Cristo, el paso por la tierra se nos hace más complicado, porque la gente nos aborrece, la gente nos odia, la gente nos pone obstáculos para la obediencia. Pero en los últimos capítulos de Juan 15 vamos a ver 5 resultados de nuestra unión con Cristo que nos permiten pasar por la tierra con mayor confianza. 5 resultados de nuestra unión con Cristo que nos permiten pasar por la tierra con mayor confianza. Nada de lo que nos sucede es ajeno a nuestro Dios. Él conoce todo lo que enfrentamos, pero con su Santo Espíritu podemos enfrentar cualquier situación que nos intente sacar de la estabilidad espiritual que tenemos con Dios. Vamos a aprender estos 5 resultados de vivir unidos a Cristo que nos alientan a pasar con mayor confianza por esta tierra. Vamos a leer Juan 15 y vamos a leer de los versículos 18 y hasta el 27. Dice así, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo hubiese hecho entre ellos obras, si yo no hubiese hecho obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Bien, vamos a ver estos 5 resultados. Cuando nosotros estamos verdaderamente unidos a Cristo, pues soportamos al mundo, soportamos nuestro paso por el mundo. Vean lo que dice el versículo 18 y el 19. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Cuál es la principal característica que nos identifica con Cristo? ¿Decirnos cristianos? Esa es nuestra principal característica. Asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Veamos lo que nos ha dicho Jesucristo ahí en Juan 14:15, solo un capítulo atrás. Juan 14:15, Jesucristo sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la característica que nos debe de mostrar como unidos a Cristo, que estamos luchando por guardar los mandamientos, por obedecer sus mandamientos. Acuérdense que cuando hablamos de los mandamientos, lo que llega a nuestra mente generalmente son los 10 mandamientos. El Señor los resumió en 2, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo tanto como a ti mismo. Pero un rabino judío nos dijo que son más de 600 mandamientos los que hay en la Biblia. Si unimos esta idea de si me amáis, guardad mis mandamientos, con lo que dice el Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor o alabanza permanece para siempre. Nos distinguimos como cristianos porque amamos a Dios y a Jesucristo, pero lo que nos caracteriza es que no queremos hacer las cosas como las hace el mundo. Buscamos hacer las cosas mostrando nuestro temor a Jehová. ¿Y cómo lo logramos? Obedeciendo sus mandamientos. Eso es buscar manifestar el temor a Jehová. Si el mundo nos aborrece, es porque han aborrecido a Jesucristo y a Dios Padre desde la antigüedad. No es algo nuevo. No es algo que ha sucedido porque en esta generación seamos creyentes. Si nos decimos hijos de Dios, si nos decimos cristianos, no podemos esperar que el mundo nos ame. No podemos esperar que el mundo nos acepte. El mundo nos aborrece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que le decimos no lo entiende. Pero ¿qué es lo que el mundo en realidad aborrece de lo que les decimos? Miren, hay algo que el mundo aborrece cuando nosotros le hablamos. Y esto, si lo ubico en lo que dijeron los reformadores, el mundo no quiere creer en sola gracia. El mundo no quiere creer en que se puede ser salvo solo por la gracia de Dios. El mundo dice, no, hay que pagar de alguna manera. Hay que realizar algún tipo de sacrificio para decir que Dios me ha perdonado. Y por eso vemos, sobre todo en esta manifestación de los 3 días que hay desde su muerte y su resurrección, cómo se manifiestan en el mundo la gente flagelándose, la gente realizando algún sacrificio, porque dice, de esta manera voy a agradar a Dios. Pero cuando tú le dices, es solo por gracia. Tú no te lo ganas, Dios te lo otorga. El mundo nos odia. No nos sorprenda que nos odien. Si a Cristo lo odiaron antes, lo odiaron primero por esta misma razón. El Señor Jesucristo venía a decirles, pueden ser salvos solo por gracia, solo porque yo les dé, solo por medio de la fe, y la fe yo se las doy, ni siquiera es de ustedes. Mira, no importa si el mundo nos odia, lo más importante es que Cristo nos ama. Y si Cristo nos ama, estamos seguros no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Dice en el versículo 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo sabe identificar a los suyos. El mundo no está preocupado por obedecer al Dios de la Biblia. El mundo hace un Dios de cualquier cosa. Por eso hay tantos ídolos.
por eso hay tanta gente que cree que debe de seguir a cualquier ídolo que se les imagine por regiones en el mundo, incluso por regiones en nuestro país, lo vemos, ¿verdad? La gente piensa que cualquier cosa se puede convertir en su Dios y ya que ellos convierten eso en su Dios, ahora se preocupan por obedecer a eso que ellos han hecho Dios. Pero venir a ver qué es lo que dijo Dios en su palabra, no les interesa. El mundo no quiere saber de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren saber de Dios? Porque conocer a Dios es entender que somos pecadores. Conocer a Dios es entender cómo es que nosotros no estamos alcanzando lo que Él nos pide. Conocer a Dios es conocer nuestro pecado, es conocer nuestras fallas. Y cuando venimos a la ley de Dios, ¿se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:7? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si nosotros no conociéramos la Biblia, no conoceríamos los pecados que cometemos. Y podríamos vivir como quisiéramos, de la manera que a nosotros se nos ocurriera que podemos agradar a Dios. El mundo no nos puede amar. No busquen que el mundo los ame. Busquen que el mundo los distinga cuando ofrecemos un camino mejor. Cuando nosotros les decimos, hay algo diferente a lo que tú piensas, hay algo diferente a lo que tú crees. Y les mostramos el camino del Evangelio. Puedes ser salvo solo por gracia y lo único que tienes que hacer es creer. Creer en Jesucristo, creerle a Jesucristo, humillarte ante Jesucristo, reconocer que a lo que el Dios de la Biblia, que a lo que Jesucristo le llama pecado, es pecado, punto. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Vemos lo que el Señor marca como pecado y nos decimos, bueno, no, es que yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello, y es que pues primero él me robó y después pues yo me desquité y le robé más, pero no, yo no quería, ¿verdad? Vean lo que debemos nosotros esperar. Vayan a Lucas 6:26, porque esto es lo que nos puede pasar, y es lo peor que nos puede pasar, que el mundo hable bien de nosotros. Esto es algo complicado. Dice Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si el mundo no nos acepta en nuestra nueva vida en Cristo, hay una razón. Regresen a Juan 15, versículo 19, y dice así Juan 15, versículo 19, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, y vean esta frase, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Dice, yo os elegí del mundo. Esto es contundente. Nosotros no elegimos a Cristo, Cristo nos eligió a nosotros. Y como Él nos eligió a nosotros, nuestro actuar es manifestar a Cristo, a ese Cristo que nos eligió. Dice Efesios 2:2 que Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tener una vida espiritual es una responsabilidad muy grande. Decirse cristiano es una responsabilidad muy grande. En Juan 14:6 nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El mundo no quiere saber de sus pecados. El mundo, la gente que no es cristiana, los que no asisten a la iglesia, no quieren conocer a alguien que por su comportamiento evidencie sus pecados. Yo sé que ustedes lo han vivido como yo.
Y recuerdo mucho en mis inicios de creyente, ¿verdad? Pues no sabíamos muchas cosas y recuerdo que teníamos a nuestra hija recién nacida y la familia ya saben cuándo lo van a bautizar. Y pues no sabíamos cómo explicarles que no lo íbamos a bautizar. Y tuvimos que decirles, no sabemos por qué, pero no lo vamos a bautizar, no la vamos a bautizar. No podíamos explicarlo. Al paso del tiempo que pudimos explicar por qué, pues ya la gente nos empezó a rechazar. No, ya no los inviten, ya ven qué aburridos son, ¿verdad? Y el mundo nos empezó a rechazar al grado que pues ya el mundo ya no nos toma en cuenta. El mundo odia a alguien que por su comportamiento evidencie lo mal que está. Y a lo mejor no dices nada. Simple y sencillamente dices algo, no, eso yo no lo hago. Al mundo no le gusta saber que hay alguien que tiene mejor comportamiento. Si tenemos conciencia de pecado, ¿por qué es? Porque Cristo nos eligió. Ni siquiera es de nosotros, ni siquiera es nuestra conclusión, ni siquiera es nuestro conocimiento, pero a veces tenemos que obedecer a Cristo de esa manera. No sé por qué, pero Cristo, la Biblia dice que eso no lo haga, no lo voy a hacer. Cuando lo pueda explicar, lo voy a explicar. Pero mientras tanto entiendo que ahí dice que no. El mundo tiene un parámetro para medir su pecaminosidad. Pero como no es elegido por Dios, pues lo que hace es consentir su pecado. Porque pues yo no soy tan malo como aquel, o yo no soy tan malo como este otro. No, aquel sí es malo. No, yo no soy tan malo. Pero si nos comparamos con Cristo, ¿en dónde quedamos? Somos lo peor cualquiera de nosotros. Para Martín Lutero, nuestra relación con el mundo, decía él, nuestra relación con el mundo es como la del perro y el gato. El perro anda buscando al gato y nada más lo ve y lo ataca, ¿verdad? El mundo odia todo aquello que lo acuse de su pecado. Este es el primer resultado. Nuestra unión con Cristo, ¿verdad?, nos hace comprender nuestra pecaminosidad, pero más aún nos hace entender por qué el mundo nos aborrece. Cuando nosotros amamos a Cristo, es porque Él nos amó primero, es porque Él nos eligió, pero ahora buscamos soportar al mundo. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo. También soportamos el rechazo. Vean Juan 15:20. Dice ahí en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y es la misma idea, miren, ahí en Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Fíjense bien, si a Jesucristo, ¿se acuerdan que dice Hebreos? Por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesucristo. Nosotros tenemos que padecer ante el mundo porque a través de eso es que somos perfeccionados. Y dice ahí en Juan 15:20, acordaos. Si Jesucristo no fue bien recibido declarando verdades eternas, no esperemos que el mundo nos acepte declarándole sus pecados. Si la enseñanza de Jesucristo fue escuchada y no fue obedecida en su presencia, no esperen que cuando nosotros decimos una verdad espiritual, el mundo la acepte y obedezca. Continúa el versículo 20, Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tenemos que estar recordando constantemente que somos perseguidos como el perro persigue al gato. Solo es cuestión de que nos vean, nos identifiquen y su búsqueda será atacarnos. Pero es muy interesante lo que dice aquí. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Pero qué es eso de guardarán? Evidentemente no significa que la obedecieron,
Porque sabemos que Jesucristo vino al mundo, declaró muchos mandamientos, algunos creyeron, pero la gran mayoría no creyó, al grado que gritaron crucifíquenlo, al grado que prefirieron a Barrabás, porque no les pareció lo que él decía. Escucharon su palabra, pero no la quisieron aceptar. Y dice, del mismo modo que hicieron conmigo, van a hacer con ustedes, ¿verdad? Si guardaron mi palabra, la forma en la que la guardaron fue atacándolo, también guardarán la vuestra. Parece que está haciendo una frase irónica. El mundo incrédulo nunca ha guardado la palabra de Jesucristo y de una manera irónica dice, del mismo modo que le hicieron caso omiso de mi palabra, van a hacer caso omiso de las de ustedes. Así guardarán las palabras que ustedes les digan. Es decir, solo puede creer aquel que fue elegido para vida y no va a creer quien no ha sido elegido para vida. No harán caso. La mayor parte de veces que compartimos el evangelio no es recibido. ¿Cuántas veces le has hablado a alguien? Simplemente te ignora. A mí me han callado muchas veces. Si vamos a hablar de eso, mejor se acabó la plática. Te callas. Si vas a sacar ese tema, mejor me cambio de mesa. Pase usted. O sea, la gente no quiere saber, no quiere conocer. A ver, yo con mi fe no me la tocan. Recuerdo una vez que estaba yo ya de una manera intensa compartiendo el evangelio y esta fue la frase que me dieron. Para mí hablar de la fe es como hablar de sexo. Yo no voy a hablar de sexo contigo. Yo me quedé wow, o sea, lo sienten tan íntimo, lo sienten tan cercano que lo ven de esa manera. Piensen en nuestros seres queridos que les hemos compartido el evangelio, que han escuchado y no han obedecido. Son responsables delante de Dios. Cuando nosotros compartimos el evangelio, quien responde va a conocer la salvación, pero quien no responde es responsable delante de Dios. Y gracias a la nueva tecnología, cuando llegue al cielo van a descargar de la nube su archivo, ¿verdad? Y le van a decir, aquí en tu archivo en la nube dice que te compartieron el evangelio y lo rechazaste, no lo aceptaste. Piensen en sus seres queridos. Esto nos entristece, porque quisiéramos que todos los que son parte de nuestra familia carnal, de nuestra familia de sangre, no se fueran al infierno. Pero ¿saben qué es lo que nos consuela? Que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios sabio, es un Dios correcto. A pesar de todo esto, pues debemos de ser obedientes en compartir el evangelio y a veces nos pasa como con Jonás cuando entendemos esto. ¿Se acuerdan? A Jonás le dijeron, ve a Nínive, ve a compartir el evangelio. ¿Y qué dijo Jonás? No. Y se quiso ir a otro lado. Y a veces, yo sé, hemos estado tentados, no, mejor no le hablo ahorita el evangelio porque lo va a rechazar y se va a condenar por rechazar mis palabras. Pero ¿saben qué? Debemos de ser obedientes, debemos de ser valientes en compartir el evangelio, en dar un testimonio vivo y en mostrar a Cristo en nuestra vida diaria. Nuestra obediencia es lo más importante, pues van a ser salvos aquellos de quien Dios tenga misericordia, aquellos de quien Dios se quiera compadecer. No se trata de que nosotros los convenzamos, porque algunas personas nos dicen, tú ya me quieres convencer. Quisiera poderte convencer, quisiera tener el poder de convencimiento para poderte decir en donde estás mal y que pudieras tú entender que eso es una realidad, pero el único que lo puede hacer es Dios. El único que puede transformar un corazón es Dios. Nosotros debemos soportar cuando nos rechazan por obediencia a Dios. Y vamos a hablar del evangelio sabiendo que nos van a rechazar. Pero vean, versículo 21, Juan 15, 21. Mas todo esto
os harán por causa de mi nombre. Pero vean esto, porque no conocen al que me ha enviado. Dice, mas todo esto, el odio, el rechazo que recibiremos, sabemos que no es por nosotros mismos, sino porque queremos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Pero dice que todo esto lo harán por causa de mi nombre. O sea, es decir, por el simple hecho de decir queremos representar a Cristo, va a ser así. Vayan a Hebreos 11:26. Porque cuando esto sucede, Hebreos 11:26, nos dice cuál debe de ser nuestra mayor riqueza. La riqueza no es económica ni es temporal. En Hebreos 11 se acordarán que están los héroes de la fe y aquí se está hablando de Moisés y de cómo Moisés rechazó la riqueza egipcia y prefirió soportar el odio y el rechazo por servir a Jehová. Dice Hebreos 11:26, vamos a leer desde el 25. Está hablando de Moisés, Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y la razón es más profunda de lo que vemos en la superficie del rechazo y del odio del mundo. ¿Por qué el mundo nos aborrece? ¿Por qué el mundo cuando queremos compartir a Cristo nos aborrece? Les he dicho esto muchas veces, ¿no? La gente dice, ay, creo en el Dios del Nuevo Testamento, pero no creo en el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué tienen? Que no conocen a Dios. Y es lo que nos dice aquí el versículo 21. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Está hablando a los judíos. Recuerden que los evangelios estamos transicionando del antiguo pacto al nuevo pacto. Por eso en todos los evangelios encontramos muchísimo lenguaje del Antiguo Testamento. Les habla mucho de la ley del Antiguo Testamento porque les está hablando a judíos. Los judíos, ¿verdad?, tenían que conocer a Jehová, tenían que conocer al Dios del Antiguo Testamento, pero no lo conocían. Y por no conocer al Dios del Antiguo Testamento, no reconocían al Mesías, no reconocían a Jesucristo, no reconocían al Salvador, no reconocían al ungido por Dios para salvarlos eternamente. Eran ciegos que buscaban a un Salvador. Y lo tenían de frente y no lo podían ver. Vayan a Hechos 3:17. Hechos 3:17. Pedro hace una acusación a los judíos, pero es muy importante ver que ahí se describe la razón por la que crucificaron a Cristo. Nuevamente, los evangelios y hechos son la transición del antiguo pacto al nuevo. Por eso Hechos lo tenemos que observar con mucho cuidado y decimos que en su mayor parte Hechos no es prescriptivo sino descriptivo. Es decir, no nos está entregando mandamientos sino describiendo los orígenes de la iglesia. Esto no quiere decir que en Hechos no encontramos mandamientos, por eso les digo es mayormente descriptivo que prescriptivo. Encontramos algunos mandamientos que los tenemos que filtrar por el Nuevo Testamento. Pero en Hechos 3:17, vean, vamos a leer primero los versículos 14 y 15 para que vean cómo es que Pedro les está lanzando una acusación. Está hablándole a los israelitas, a los judíos. Y ahí en Hebreos 3, 14 y 15, nos vamos a concentrar en el 17, pero tenemos que leer el 14 y 15 para entenderlo. Les está hablando a los judíos, es uno de los primeros sermones de Pedro. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Le está hablando de la forma en la que negaron a Cristo, prefirieron a Barrabás y prefirieron crucificar al Salvador. Y ahora sí, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho
como también vuestros gobernantes. ¿Tienen idea de la cantidad de personas en la historia de la humanidad caen en la categoría de ignorantes? De rechazar a Dios, rechazar a Cristo por ignorancia. Es como si te presentasen un diamante verdadero y un cristal de Swarovski. ¿Han visto los cristales de Swarovski? Yo no sería capaz de distinguir entre un diamante y un cristal de Swarovski. Pero luego se ven más bonitos los cristales de Swarovski que un diamante. Y sería tanto como quedarte con un cristal de Swarovski y desechar el diamante, por creer que este está mejor. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. En alguna ocasión que veníamos de Colombia, en Colombia está la piedrita verde, ¿cómo se llama? Esmeralda. Y entonces te preguntaban, ¿no? ¿Trajiste esmeraldas? Y nos contaba una hermana en Cristo, que ella era de Colombia, y dice, cuando vine a México sabía que me iban a preguntar si traía esmeraldas. La gente, dice, entonces rompí una botella de Sprite, como el vidrio es verde, y pues lijé un poquito la piedrita y les dije, sí, aquí están las esmeraldas, y me creían que eran esmeraldas, ¿no? ¿Por qué? Por ignorancia. Los ignorantes rechazan lo eterno por lo temporal. Los ignorantes que teniendo la verdad frente a ellos, tenían a Jesucristo delante de ellos, decidieron rechazarla y hacer su propia religión. Los ignorantes definen cómo y cuándo adorar a Dios, al Dios que solo existe en su mente. Pero no vienen a preguntarle a Dios, ¿cómo quieres que te adore? ¿Qué es lo que tú dices en tu palabra? Recuerden que esta es la palabra de Dios escrita. Esto es lo que el Espíritu Santo a lo que nos guía. No es un libro que escribieron hombres. Si tan solo pudiéramos entender que este es un registro histórico, que la Biblia es un registro histórico que nos marca dentro de la historia de Israel cómo Dios, el creador del universo, se quiso relacionar con ellos. Si solamente la gente llegara con la idea de que este es un registro histórico y no un libro que escribió ahí al que se le ocurrió escribir algo, ¿saben qué? La gente creería. Pero como creen que es un libro que a alguien se le ocurrió escribir y no entienden que es la palabra de Dios escrita, ellos quieren definir cómo adorar a Dios, a un Dios que solo existe en sus mentes. Vayan ahora a Hebreos 6, del 4 al 6. Recuerden que Hebreos es un libro escrito para judíos, para mostrarle que Jesucristo es superior al antiguo pacto, al sacerdocio, a los reyes. Los judíos no conocían a Dios, a Jehová, habían disfrutado de los beneficios de la fe. Imagínense el pueblo judío en su historia, en miles de años de historia, que vieron todo y vieron en su registro histórico a Babel, vieron en su registro histórico al diluvio, vieron en su registro histórico los muros de Jericó, el hacha que flotó, vieron en este libro histórico cómo es que Dios se manifestó con un poder enorme. Disfrutaron de protección cuando Dios los quería bendecir por su obediencia, disfrutaron de protección, y cuando Dios sabía que habían sido obedientes y se habían ido a la idolatría, Dios les mandaba castigos contundentes. Se van a la cautividad 70 años a Babilonia. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Y saben cuánto tiempo duró el imperio babilónico? 70 años. Porque Dios solamente lo levantó, de acuerdo a lo que nos dice Habacuc. ¿Para qué? Para castigar a su pueblo. Ellos disfrutaron de ver todo esto. Y vean lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. Esto se lo dice a los judíos. Porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Habla de los judíos que no conocieron a Dios y por lo tanto no conocieron a Cristo. Vivieron bajo la protección de Dios y no fueron capaces de identificar a Dios Hijo ni al Dios Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, acuérdense que obraba en el Antiguo Testamento. Vayan ahora a 2 de Pedro 2:20, 2 de Pedro 2:20. Aquí está hablando de los falsos maestros que a pesar de haber conocido a Dios y a Cristo, prefirieron el mundo. Estos conocieron a Dios y a Cristo, pero prefirieron volver atrás. Ahí en 2 de Pedro 2:20 y 21 nos dice que literalmente se volvieron al mundo. Y esto es una responsabilidad terrible para aquellos que han conocido y deciden retirarse de la vid verdadera. 2 de Pedro 2:20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia y que no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Imagínate, estos falsos maestros conocieron, entendieron, y dice, mejor les hubiese sido no haber conocido. Porque ahora son más responsables. Y acuérdense que en el infierno, ¿verdad? Así como en la ley hay grados de sacrificios por el pecado, dependiendo del tamaño del pecado era el sacrificio, también en el tamaño de sus pecados van a sufrir más o menos en el infierno. Ya estar ahí va a ser una condenación total, pero dependiendo del daño que hayan hecho les puede tocar mayor sufrimiento. Conocer a Dios es primordial para conocer a Cristo. No podemos evadir el conocimiento de Dios Padre que se encuentra en todo el Antiguo Testamento, porque este conocimiento nos permite conocer a Dios Hijo. Y fíjense, somos de corte calvinista. Lo he explicado, yo sé que se les olvida, en otro momento explicaremos más eso. Pero una de las acusaciones que hacen a las iglesias de corte calvinista es que no tomamos en cuenta el Antiguo Testamento. Eso es una falsedad, eso es mentira. Porque si nosotros dejásemos de considerar el Antiguo Testamento, no conoceríamos a Dios Padre. Y no conocer a Dios Padre es no conocer a Dios Hijo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero también separados de Dios Padre, nada podemos hacer. Entonces, debemos de soportar el odio del mundo, el rechazo que nos hacen, pero hay algo más importante. Vean, regresemos a Juan 15, versículo 22. Juan 15, versículo 22, porque ahí nos dice que unidos a Cristo soportamos esa lucha constante por el pecado, que es nuestro tercer punto. Unidos a Cristo soportamos la lucha por el pecado. Y vean lo que dice la primer parte del versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Los privilegios de la fe tienen una responsabilidad muy alta. O nos conducen al cielo de manera segura o nos conducen a la perdición de manera segura cuando los rechazamos. ¿Se dan cuenta? O lo recibes para irte al cielo o lo rechazas para irte al infierno. Jesucristo vino a mostrarnos cuál era el camino para librarnos de las consecuencias eternas del pecado. El pecado tiene consecuencias eternas. Acuérdense que todos fuimos creados
creyentes e incrédulos para vivir eternamente. Todos vamos a vivir eternamente. Pero hay dos lugares en donde se puede pasar la eternidad. Una es el cielo, al lado del creador del universo, y la otra es el infierno. Y esos dos lugares son completamente reales. Jesucristo vino a mostrarnos cuál era el camino al cielo para librarnos de las consecuencias eternas del pecado. Y créanlo que en el juicio no van a ser juzgados de la misma manera los que por persecución, fíjense bien, no van a ser juzgados de la misma manera los que por persecución se hayan tenido que mantener en ignorancia. Nosotros tenemos el privilegio de practicar la fe libremente. Nadie se opone. En China hay iglesias cristianas, pero no pueden entrar chinos. Y nos han contado, ¿verdad? No he ido a China. En la puerta de las iglesias cristianas hay policía china y tienes que mostrar que eres extranjero para poder entrar. Si no, no entras. Si eres chino, no entras. Y los pocos chinos que creen en el Señor Jesucristo lo tienen que ser escondidas. Nosotros tenemos la libertad de practicar el cristianismo. Con frecuencia, sobre todo cuando estamos en el extranjero, nos dicen, es que México no participó de la Reforma Protestante. Y es cierto, porque España se opuso completamente a la Reforma Protestante en Europa. Isabel la Católica persiguió a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que son los que escriben la Biblia en español, los que la traducen del griego y el libro al español, pero Isabel la Católica los persiguió, ¿verdad? Entraba a los monasterios y a los conventos y si encontraba alguna información protestante, quemaba el monasterio, mataba a los que estaban allá adentro y quemaba las bibliotecas, porque acuérdense que allá había bibliotecas. Pero toda América Latina no conoció la Reforma sino hasta hace apenas algunos años, y yo estoy seguro que apenas cuando se celebraron 500 años de la Reforma Protestante en el 2017 empezamos a conocer de eso. Pero miren, esos países que trazaron la Reforma Protestante ahí por el año 1500 son más responsables que nosotros. Son más responsables que nosotros porque lo vieron de cerca. Pero los de Iglesia Cristiana de la Gracia tienen un problema. Son más responsables que muchas otras iglesias. Porque yo sé, ustedes han llegado y han dicho, es que aquí hay sana doctrina, aquí sí se habla de la verdad, aquí sí se habla de la Biblia, pero esto es una responsabilidad muy grande. Es un privilegio. Y a veces me preguntan, ¿cuánta gente se ha convertido en tu iglesia? Mira, habemos muy pocos convertidos en esta iglesia, yo entre ellos y algunos otros. Podré contar unos 20, 25 que se convirtieron en esta iglesia. Todos los demás han llegado convertidos. Y dijeron, es que aquí sí se habla de la verdad, es que aquí sí se habla de la... Somos más responsables que aquellos que tienen pastores, que tienen maestros, que no han estudiado y que no entregan la sana doctrina. Ahora, sabemos que Jesucristo lo ha dicho. Nuestra lucha por la obediencia tiene que hacerse presente y tiene que verse todos los días. Y hoy aquí en la iglesia tenemos que aprovechar que, miren, todos los que están enseñando son egresados del seminario. Todos, o sea, no hay ninguno que esté enseñando que no sea egresado del seminario. Hemos permitido a uno que otro porque le vemos muchos dotes, mucha capacidad, Dios los ha dotado, pero la mayoría son egresados del seminario. Es un privilegio, pero es una responsabilidad muy grande. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que cada día que nos levantamos gozamos de ese privilegio,
pero también debemos de entender que nos levantamos a enfrentar una guerra. Yo no he vivido la guerra y sé que muchos de ustedes tampoco. Pero imagínense que nos levantáramos como se están levantando ahorita ahí en Irán o en Israel, ¿verdad? O en países que hay guerra, en Ucrania, en Rusia. No vaya a ser que nos estalle una bomba hoy. Y tienen que salir y siguen trabajando porque esos pueblos siguen trabajando y siguen produciendo, pero salen con mentalidad de guerra. Tengo que aprovechar hoy el día, tengo que aprovecharlo porque yo no sé si al ir caminando, a ir por ahí, me vaya a morir. Si tan solo nosotros pudiésemos despertar y entender que vamos al mundo a enfrentar una guerra. ¿Cuál guerra? La guerra porque el mundo quiere que desobedezcamos. El mundo no quiere que obedezcamos la palabra. Si tan solo pudiésemos levantarnos cada día para decir, Señor, ayúdame a librar esta guerra y poderte obedecer en este día. Esa es la guerra en contra de la obediencia. Vean lo que les dice Jesucristo a los que conocieron de la fe y disfrutaron de la fe y no vivieron conforme a la fe. Vean la segunda parte del versículo 22, Juan 15, 22. Dice ahí, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la responsabilidad? Ahora no tienes excusa. Antes la tenías, pues no sabía. No lo conocía. No sabía que eso era malo delante de Dios, pero ahora lo sabes. Ahora lo sabes, ahora eres más responsable. Por eso el Señor les dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero como vine y les hablé y les mostré, tienen pecado. Sería mejor ser ignorantes, pero llegaríamos al mismo lugar con nuestra ignorancia, al infierno. Por eso es que somos muy responsables de lo que escuchamos. Jesucristo llegó, fue manifestado al mundo y nadie puede decir yo no lo sabía. Saben que por ahí se lucha, se batalla, ¿no? Que es que hasta que todo el mundo conozca de Cristo, todo el mundo conoce de Cristo. Y los aztecas y son culpables de los olmecas, porque los olmecas es la cultura madre. Y los olmecas, pues no sé quién vino atrás de los olmecas, pero esos salieron de la Torre de Babel y esos salieron de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que se bajaron del arca. Y de ahí descenden todas las naciones. O sea que si alguien es culpable, es de su tatara azteca, abuelo olmeca, que no les dijo. Pero todo mundo ha sabido de Cristo. No tienen excusa por su pecado. Menos los que han vivido en una iglesia de doctrina sana. Tener el privilegio de escuchar sana doctrina y vivir una vida que no demuestre que tienen sana doctrina es algo terrible. O sea, no presuman de que están en una iglesia de sana doctrina si no viven conforme a la sana doctrina. ¿De qué les sirve saber la sana doctrina si no viven conforme a ella? No tienen excusa, no pueden decir yo no sabía. Aprovechen que tenemos muchos hermanos que se han graduado del seminario, aprovechen que tenemos un conocimiento que el Señor nos lo ha dado, que no es de nosotros, sino solo porque hemos logrado comprender mejor la palabra de Dios. Aprovechen que la iglesia puede aportar a sus vidas, aprovechen que Dios nos ha bendecido como iglesia, no solamente con edificio y con sillas muy cómodas. Ahora con lo del el evento de mujeres, ahí nos pusieron en Facebook que somos una iglesia fifí, con sus sillas muy cómodas y no sé qué. Bueno, dije, vamos a tener que vender las sillas y traerles nada más un bote de un lado, otro del otro y una tabla para que vengan a sufrir a la iglesia, ¿no? Y los de adelante flagelan a los de atrás y ahí están, ¿no? Hermanos, somos privilegiados. Pero más que por un edificio y por una silla, somos privilegiados
porque predicamos la palabra con profundidad, con claridad, buscamos ser precisas, no tenemos excusa. Entre más tiempo pases en esta iglesia, más responsable eres. Y si sucede que a pesar de tener delante de ti a la sana doctrina, prefieres regresar a tus antiguos rudimentos, tu responsabilidad es mayor. Les he platicado, ya esto me pasó hace algunos años, que ustedes saben, yo también enseño a predicación en el seminario, y me encontré con uno que tomó clases conmigo, o sea, era de mi generación, y me dice, oye, ¿y tú sigues predicando como nos enseñaron en el seminario? Y yo, pues sí, pues eso fuimos, ¿no? Aprender a predicar bien, hacerlo bien, a eso fuimos. No, yo no, es muchísimo trabajo. Entonces, ¿a qué fuiste al seminario? Fuiste a perder tu tiempo. Porque si fuimos a aprender algo fue para aplicarlo, para vivir enseñando de la manera en la que ahí se enseña. No podemos regresarnos. No podemos decir, ay, no es muy difícil ser obediente. Mejor, mira, me regreso a la otra iglesia, allá ni quién me dijera. Con que me santiguara, me hincara y diera la paz, ya con eso tenía yo. De ahí venimos todos. Entonces, unidos a Cristo vamos a soportar el odio del mundo, vamos a ser capaces de soportar también esa lucha contra el pecado, pero dice los versículos 23 al 25, y léanlo ahí, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Siempre ha existido quien aborrezca a Dios. Si nos vamos a la antigüedad, ¿quién fue el primero que aborreció a Dios? Se les va uno. Satanás. Después Caín, Faraón, Nabucodonosor, Herodes, Babilonia, y podríamos buscar a más, pero ¿sabes qué? Dice el Señor que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Habla de la idolatría. Acuérdense, no es que los padres sean culpables por el pecado de los hijos o los hijos por el pecado de los padres. No, la idolatría es un pecado tan difícil de desarraigar que el Señor visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque quitarles lo idólatras es algo muy difícil. Odiar a Dios es hacer caso omiso de sus mandamientos. Los que aborrecen a Dios pagan mal por mal. Los que aborrecen a Dios no logran amar a sus hermanos. Los que aborrecen a Dios no logran pensar en el bien que pueden hacer para la comunidad. Si Jesucristo es la luz del mundo, es la luz que les dice la magnitud de sus pecados, y por eso odian a Jesucristo. Pero odiar a Jesucristo es odiar a Dios. No hay manera de decir conozco a Dios, creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. No hay manera de decir sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia de Jesucristo. Si alguien no conoce a Cristo, es imposible que diga que conoce a Dios. Recuerden que solo hay dos religiones en el mundo, la que ofrece salvación por obras y la que ofrece salvación por gracia. No hay más. Todas dicen pórtate bien, haz tus obras. Ahora, nosotros decimos, no es necesario hacer buenas obras para obtener la salvación se obtiene por gracia. Pero una vez que tienes la salvación, tienes la obligación de hacer buenas obras. Pero recuérdense, las obras van después, no antes. Las obras no son las que te hacen ganar la salvación. Las obras son el resultado de que reconoces que Cristo pagó en la cruz por ti. Aborrecer la gracia es aborrecer a Dios Padre y aborrecer a Dios, pero si aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo, aborrecen la gracia y nos aborrecen a los que proclamamos a Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo es ignorante. Pero vean,
¿Qué es lo que hacen estos? Dice en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. Las obras de Cristo les comprobaban que era Dios. Las obras de Cristo condenaban al mundo, porque por medio de las obras pudieron ver que era Dios y lo crucificaron. Hoy nosotros estamos obligados a dar testimonio de que hemos creído en el Padre y creímos en el Hijo, pero creer en los dos significa obedecer los mandamientos, hacer obras que manifiesten que Cristo es nuestro Señor. Esto es lo que la gente aborrece. No podemos buscar la justicia de Dios sin tener a Dios delante de nosotros, y en lugar de que nos tomen de ejemplo, nos aborrecen. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. El Señor les dijo ahí en Juan 7:19, ¿no os dio Moisés la ley? Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuras matarme? Porque le dijeron a Jesucristo, te vamos a matar porque vas en contra de la ley, pero si ustedes no la cumplen, tan no la cumplen que en su ley dice, no matarás, y me quieren matar. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, Él comprendía que cuando el mundo lo aborrecía, solo se estaba cumpliendo la ley. Dios sabía perfectamente cómo iba a responder el mundo. Dios nos permite amar a nuestros seres queridos inconversos para que comprendamos cómo Él sufre cuando alguien no se convierte. Sufrimos nosotros, ¿no? Cuando vemos a hijos, hermanos, padres que no se convierten, el Señor también lo hace. Y dice, y tantas cosas que te he mostrado, tantas cosas que has visto, y tú sigues de necio sin querer hacer caso a mi palabra. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos entender que el mundo nos va a odiar, el mundo nos aborrece, nosotros somos muy responsables, tenemos que soportar a todos estos que nos aborrecen porque simplemente lo hacen, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, ¿verdad? Y como no conocen a Dios, aborrecen a todo lo que el Señor marque. Finalmente el Señor nos habla de qué es lo que nos va a hacer pasar por esta tierra con toda facilidad, versículo 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Todo lo que hemos visto es bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque creemos. Hay responsabilidad, pero es bendición para nosotros. Pero para los que no creen, ¿qué es todo esto? Maldición. Maldición. Jesucristo no nos dejó solos mientras pasamos por este mundo. Él nos dije que cuando se vaya, ¿verdad? Iba a dejar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Él sería llamado Espíritu de verdad porque Jesucristo es la verdad, porque Dios es verdad y el Espíritu Santo es verdad, y por eso es que nos guía a la verdad. Este Espíritu es quien da testimonio de Jesucristo, es quien nos convence, es quien nos motiva, nos mueve, quien hace que cuando Dios produce en nosotros el querer como el hacer, lo logremos hacer. Por eso debemos estar atentos a lo que el Espíritu nos marca. Estaba por ahí un hermano que tenía una cremería, ¿verdad? Y ve venir allá un hermano que sabía que estaba en necesidad y dice, ahí viene este hermano, yo creo le voy a dar 1 kilo de queso, le voy a dar 1 kilo de jamón, ¿verdad? Y aquí 1 kilo de crema. Y se venía acercando el hermano y dice, no, pero está muy gordito. Bueno, nada más medio kilo de queso, medio kilo de jamón, medio kilo de crema. Y ya que se acercaba más, dice, oye, pero tiene hijos muy grandes. No, 1/4 de jamón, 1/4 de crema, 1/4 de queso. Y ya cuando llegó, lo vio y lo saludó, ¿cómo estás, hermano? Muy bien. Entonces, ¿para qué le doy algo? Mejor no le doy nada.
Cuando somos movidos por el Espíritu Santo, obedezcan al Espíritu Santo, háganlo. No traten de justificarlo. No traten de justificarlo. Tenemos que hacer obras que manifiesten que Dios está con nosotros. Recuerden, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos constriñe, nos obliga, dice 2 Corintios 5:14. Él es el que hace que seamos capaces de obedecer. Ok, a veces nos falla, muchas veces nos falla, pero cuando el Espíritu nos redarguye es para que nosotros permanezcamos en la vida, para que nosotros estemos atados ahí. Y ¿saben qué? Nosotros vamos a poder hacerlo, vamos a poder testificar a pesar del odio, a pesar del rechazo, a pesar de que no quieren creer, a pesar de que no nos quieren aceptar, vamos a tener que seguir hablando de nuestro Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, nadie podría contradecir a los discípulos y nadie los puede engañar con un evangelio diferente, a nosotros los discípulos, porque entendemos lo que es la verdad, entendemos que si conocemos al Señor, nosotros estamos dando testimonio de que Él vive en nosotros. Y noten, nosotros no vivimos en la época de Cristo, pero a través de la Biblia estamos viviendo ahí, lo estamos conociendo para poder dar testimonio a Él. Y esto es lo que nos lleva a amarlo. Concluimos con lo que dicen los primeros versículos del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se dan cuenta? La gente que nos odia, la gente que no nos quiere, dice, es a favor de Dios. Esto lo hicieron los primeros en la época protestante, en la época de los romanos, ¿verdad? Que persiguieron a la iglesia. Mataban a los cristianos, mataban a los que creían en Cristo porque decían, así ayudamos a Dios. Versículo 3, y harán esto porque no conocen a mi Padre y a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Debemos acordarnos de esto todo el tiempo. Es normal que el mundo nos aborrezca, es lo correcto que la gente nos rechace. Es lo normal que haya incrédulas a nuestro derredor y que no acepten el evangelio cuando nosotros se los predicamos. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos de estar confiados, las cosas van bien, porque se está cumpliendo la palabra de nuestro Señor. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por darnos los resultados que vamos a tener al estar unidos a ti por medio de tu palabra, por medio de la iglesia, por medio de la comunión de los unos con los otros, por medio de acciones que demuestren que nosotros no queremos condenar a nadie sino amarlos, que te conozcan para que entiendan que hay vida eterna. Amamos a los que nos aborrecen, pero nuestro amor adulto es indicándoles el cambio a la obediencia y por lo tanto mostrarles sus pecados, a pesar de que el rechazo sea grande. Señor, permite que no nos sorprenda que el mundo no nos acepte. Ayúdanos a recordar que tú ya habías dicho todo esto y que es normal lo que nosotros vivimos. Señor, oramos a ti en Cristo Jesús. Amén.